A más riesgo, el inversor exige más rendimiento. Eso, bueno, en cualquier actividad es así. En lo que es la parte de las inversiones financieras, se mueve exactamente igual. Que hoy es la clase más importante del curso. Hay muchas cosas teóricas que por ahí lo dejamos, tampoco para perder tiempo hoy, ir más a la parte más práctica. Cualquier cosa pueden repasarlo, las mismas filminas se las vamos a dar para que lo lean. Y la semana que viene seguramente va a haber 1000 dudas, volvemos para atrás, repasamos algunas cosas o dudas que tengan. Así que bueno, vamos a arrancar un poco con el módulo este que es renta fija, que cuando hablábamos del el River Boca de las inversiones, era por un lado renta fija, es certidumbre, y por el otro lado renta variable es incertidumbre, porque son acciones. No sabes, vos comprás hoy, por ahí la empresa explotó y te hiciste millonario, o quebró y perdiste todo. En los instrumentos de renta fija no, hay certeza. Uno sabe, de acuerdo a los proyectos, a los prospectos de emisión, las condiciones de emisión, los plazos, y sabe dónde va a cobrar cada interés en el flujo de fondos, y tenés certeza de cuánto vas a cobrar en plata y cuándo. Son instrumentos de renta fija por eso, porque uno tiene certeza en lo que va a cobrar. Por ejemplo, el plazo fijo es el más común. Un plazo fijo uno sabe que a 30 días cobró tanto. Bueno, imagínense eso. Hay ciertos instrumentos que empiezan a subir, que son, por ejemplo, las cauciones, que habíamos hablado algo, que es como hacer un plazo fijo a un día, 2, 5 o 20 días, o los bonos cortos o LEDs, que, donde uno sabe que hoy compré un activo a 80 y a fin de mes voy a cobrar 100. No importa. En el medio puede subir, bajar, lo que sea, pero yo sé que en 2 meses voy a tener 100. Eso es renta fija, porque tengo certeza. Renta variable es el otro lado donde entran acciones, CDRs, donde hay incertidumbre. Acá siempre empezamos con esta fotito donde la gente se cree que cuando se opera en la bolsa es todo es acciones, comprar acciones y vender acciones, pero si uno mira el total operado, el volumen operado, renta variable son 7.000 millones y renta fija son 300.000 millones. Una diferencia pero abismal. El grueso de las operaciones son de renta fija. En el común de la gente se cree que la bolsa es solo acciones, pero las acciones es una parte pequeña, muy pequeña, y de volumen total operado es muy poco lo que se opera. Quizás en las redes sociales ven muchos cursos de trading, te vas a hacer millonario haciendo trading, vivo del trading, sé tu propio jefe, comprando y vendiendo acciones, es todo mentira. Lo único que ellos, seguramente, el único que se hace millonario es el que te vende el curso, pero en la práctica, en la realidad, está muy lejos de eso. El volumen operado de acciones es mínimo. La gran cantidad de operaciones pasa por instrumentos de renta fija. Por eso es tan importante, porque hay que entender y desmitificar un poco cuando uno dice la bolsa no son acciones. El grueso, instrumentos de renta fija. Para empezar a analizar un poco hay que entender la pirámide riesgo-rendimiento, ¿no? Donde empezamos a ver qué es en la base, qué es lo más seguro. Y a medida que subimos, lo más riesgoso y a su vez lo que tiene un rendimiento más alto. Hoy lo más seguro son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se los conoce como instrumentos libres de riesgo. ¿Por qué? Porque se supone que si explotó Estados Unidos, explotó el mundo, ¿no? Hoy el dólar es la moneda de resguardo, por más que digan que crece, que China, que se está haciendo frente. En el mundo la moneda transaccional es el dólar. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son los más seguros, o rinden un 4%, 4 y pico, y es lo más seguro hoy. De ahí para arriba arrancan los bonos de países desarrollados. Dentro de los países desarrollados tenemos, por ejemplo, Europa o el sudeste asiático, donde rinden por ahí un poquitito más, 5 o 6%. Y después vienen los países subdesarrollados, que sería Latinoamérica, que por ahí te rinden un 7%, como rinde Brasil. Brasil está rindiendo un 7% los bonos. Acá están muy atentos. Espero que estén tan atentos como acá mi acompañante. Está muy atenta. Espero que estén así de atentos. Entonces, vamos a ver un poco. Los instrumentos de renta fija, lo más seguro es Estados Unidos, te rinde un 4. Países desarrollados, Europa, sudeste asiático, te va a rendir un 5. Subdesarrollados, Latinoamérica, por ahí te rinde un 6, 7, como por ejemplo los bonos de Brasil, que te rinden un 7.
Los bonos de Argentina rinden un 56, están fuera de la pirámide del mapa, no existen. Pero bueno, después vamos a pasar a lo que es Argentina. Entonces, si seguimos subiendo en la escala pirámide de riesgo, tenemos Latinoamérica, te rinde lo más riesgoso, Colombia, Brasil, te rinde por ahí un 7%. Más de eso empiezan las obligaciones negociables, que son los bonos corporativos, que ya hablamos mucho, que es la inversión del momento, que encontramos bonos corporativos que rinden un 10%, de empresas como Telecom, por ahí un 11%, empresas por ahí un poco más riesgosas pueden rendir hasta un 15%. Ya tiene otro riesgo, hay un riesgo corporativo, ya los bonos soberanos hay un riesgo del país que lo emite, y acá los bonos corporativos el riesgo es la empresa que lo emite, eso es más riesgo. Y seguimos subiendo, entran los fondos de inversión, fondos comunes de inversión, diversificados, más riesgo entran las empresas de primera línea multinacionales, por ejemplo, hay bonos corporativos que empresas como Coca-Cola, Intel, inclusive Mercado Libre, que cotizan en el Nasdaq, para financiar sus proyectos, emiten deuda corporativa, pero son empresas de alta calidad crediticia, o sea, la calificación crediticia, que después lo vamos a ver, es AAA en el caso de ellos. Más riesgo, entramos a empresas argentinas del Merval, empresas argentinas del panel general, que son las más chiquitas, y más riesgo todavía en lo que es opciones y futuros, que digamos que eso sí es más cercano a una timba o no a una timba, pero ya es muy volátil. Esa es un poquitito la pirámide de riesgo-rendimiento, donde si vemos desde acá abajo todo lo que es bonos y obligaciones negociables y fondos de inversión diversificada, es todo renta fija. Cuando arrancamos de empresa es renta variable, sería acciones de empresa de primera línea hasta llegar a las más riesgosas. Vamos a ver un poquitito, acá esto lo pasamos muy por arriba, el gráfico que van a ver siempre es este. El lado de arriba, rendimiento, y el lado de abajo, riesgo. A mayor riesgo, más rendimiento. Y eso es así. Para que el inversor quiere más rendimiento a medida que ve más riesgo. Exige más rendimiento a una alternativa más riesgosa. Por eso esta sería una línea 45 grados creciente, que sería más o menos parecida a la del inversor común. En realidad, el inversor sería cóncava, porque llega un punto donde, por más que me des más riesgo, yo digo, apa, guarda, yo tanto riesgo no me animo a aceptar. Entonces no es lineal. Esto sería si fuésemos robot, la del medio, ¿no? Que seríamos, dame una medida de riesgo por una medida de rendimiento. En la práctica no somos robot, entonces esta pendiente es cóncava. Esta última seríamos si fuese un amante del riesgo. Acá esto sería la de como fuese un jugador empedernido, ¿no? Mide más, valora más el riesgo que el rendimiento. Entonces, no siente tanto el riesgo y puede asumir muchísimo más riesgo a un rendimiento más bajo. La realidad es que nosotros somos como la primera que vemos acá. Si me da más riesgo, yo te voy a empezar a exigir cada vez más rendimiento. Pero bueno, simplemente es esto como para que vean que todos los grafiquitos que vamos a ver es esto. Y van a ver que siempre hay una curva, pero en principio es por esto, porque es a más riesgo, el inversor exige más rendimiento. Eso, bueno, en cualquier actividad es así. En lo que es la parte de las inversiones financieras, se mueve exactamente igual. Lo mismo sería, no sé, algo más un prestamista, al más riesgoso, al que nunca paga, le cobras una tasa más alta. Al que siempre te paga en plazo, por ahí le podés dar más crédito o un plazo de cobro más largo. Al que siempre se atrasa, le vas acortando los créditos o le empezás a cobrar un interés. Sería algo similar en el mundo financiero. Vamos a arrancar con cauciones, que fue la primera que dijimos y es la más fácil. La caución es la primera alternativa de corto plazo, que es como un plazo fijo, pero a un día. Uno puede hacer una caución que va a tener un interés que hoy está entre el 82 y 83 y el 90%, la tasa nominal anual, y es una alternativa al plazo fijo de corto plazo. Si uno tiene plata que me quedó el jueves y sé que no lo voy a usar hasta el lunes, yo puedo hacer una caución por 4 días, porque en las cauciones es por día de año calendario. Sábado y domingo paga interés. Entonces es para prestar atención para esos casos. Es lo que hablábamos en las primeras clases con Jean, de que algunas empresas que nosotros le manejamos el flujo de fondos no se dan cuenta que tienen plata que por ahí queda quieta de viernes a lunes. Y desde que empezaron a mover solamente ciertos ajustes y esa plata de viernes a lunes a hacer caución, ya saben que
viernes, 3 de la tarde, esa plata no se va a usar, se cauciona hasta el lunes y eso genera un interés. Y haciéndolo todos los meses, terminan pagando los sueldos con lo que ganaban de las cauciones. Las tasas son tan altas que la plata inmovilizada pierde mucho valor, con lo cual, o al revés, la plata bien movilizada gana mucho. Ya con la inflación que hay es muy difícil medir en términos reales si ganás o perdés, pero en realidad perdés. Pero las tasas son altas y es para aprovechar porque generan pesos, por lo menos nominalmente. Nominalmente es si no descontamos la inflación. Si no medimos la inflación, un 82% o una tasa de caución por 2 o 3 días es muchísimo, genera mucha plata. Entonces, primer instrumento de corto plazo, la caución, es una alternativa al plazo fijo y a los fondos comunes de inversión. Porque podemos saber que los fondos comunes de inversión arrancan en el tema 0, tema 1, tema 2, pero si uno no quiere entrar en un fondo común de inversión, lo más sencillo es una caución. Y es lo más seguro también. Paso siguiente, si no hacemos cauciones, tenemos que comprar un bono. Ahí entramos en bonos los más cortos y los bonos son el bono soberano, es un título público que puede ser emitido por el Estado nacional, provincial o municipal. A medida que vamos bajando, tiene más riesgo. O sea, el bono municipal tiene menos recursos, entonces es más riesgoso y el rendimiento tiene que ser más alto, se le exige más a un bono municipal o provincial que a un bono nacional. La nación es el que decide qué hacemos con los fondos y a qué provincia amiga le doy para que pague sus deudas. Entonces, por eso, los bonos provinciales son más inseguros, son más riesgosos y los municipales más todavía. Estos bonos, como decíamos, está por un lado los bonos corporativos y por el otro lado los bonos que son soberanos. Y a su vez los soberanos que pueden ser nación, provincia o municipal. Del otro lado que están los bonos corporativos que los conocen como ON. Directamente no vamos a hablar de bonos corporativos, vamos a decir ON. A partir de ahora, cada vez que decimos ON es un bono corporativo o una obligación negociable. Son bonos que emiten las empresas. ON no tiene nada que ver con bonos soberanos. Generalmente cuando se habla de bonos, se habla de bonos soberanos y cuando se habla de ONs son bonos corporativos, que son dos mundos totalmente diferentes. Para entender los bonos hay que entender lo que es el mercado primario y mercado secundario. El mercado primario es cuando se emite por primera vez y el mercado secundario es lo que van a operar ustedes. Cuando ustedes quieren comprar o vender un bono, van al mercado secundario. Por ejemplo, en las obligaciones negociables, si una empresa, vamos a un ejemplo de Cresud, vamos a decir Cresud, para no decir IRSA, que siempre digo IRSA, o Pampa Energía. Pampa Energía quiere ampliar la terminal eléctrica y necesita hacer una inversión muy grande, capital intensivo, y necesita mucha plata. El mercado argentino está cerrado a la deuda, de pedir deuda afuera. La única alternativa que tiene la empresa es emitir deuda. Entonces la emite a través de una licitación primaria, que se hace en el mercado primario. Entonces, ¿qué hace? La empresa busca una calificadora de riesgo que dice, che, calificame este proyecto y la empresa, yo voy a emitir una deuda, pues necesito financiamiento, y a los inversores que quieran entrar, yo le voy a dar un interés pactado por financiarme este proyecto. Y este proyecto generalmente son 24 meses, 36, algunos son más grandes, a 5 años, pero el modelo común de una ON es una ON a 24 o 36 meses, bullet, que se paga el capital al final, al vencimiento. Y te van pagando intereses trimestral o semestralmente. Se arma un flujo de un proyecto muy lindo que se vende con 1000 hojas, donde te explican qué es la empresa, cuál va a ser el proyecto, cómo va a recuperar esa inversión y cómo te va a pagar a vos el interés. Va a haber una calificadora de riesgo, que tomenla con pinzas, porque las calificadoras de riesgo le pifiaron mucho. Pero bueno, va a decir cuál es el riesgo y va a ser una medida adicional como para decir si es más riesgosa o menos riesgosa y dónde nos paramos en esa curva riesgo-rendimiento. Entonces, tenemos esos instrumentos como para analizar y decir, bueno, esta ON que se licita en el mercado primario, entro o no entro, ¿qué rendimiento voy a tener? Por ejemplo, cuando hace esto, generalmente en la licitación primaria del mercado primario, lo chupan los inversores institucionales. Nosotros tenemos muy poco margen para entrar en la licitación primaria. Ya de entrada hay un tramo competitivo y no competitivo que es de a $50.000, o sea que ya nos dejaron al común de la gente, nos dejaron afuera el tramo no competitivo. Y estamos a merced de la tasa que se licita a través de una subasta holandesa de los grandes corporativos. ¿Que quiénes son? Compañías de seguro, bancos, fondos comunes de inversión, que son los que mueven la aguja y que entran de instrumentos grandes. Y a ellos les conviene, porque les viene bien, porque es un proyecto donde a ellos le van a decir, bueno,
Vos entras acá y en marzo, mayo, septiembre vas a cobrar un cupón de interés de tanto. Y el capital lo vas a ir cobrando así. Entonces puede organizar su flujo de fondos del Fondo Común de Inversión, del banco, de la compañía de seguros, le da cierta previsibilidad, que es lo que hablábamos de uno de los beneficios de la renta fija. Entonces en el mercado primario, el 95% de los que entran son institucionales y que se lo quedan y lo mantienen hasta el vencimiento. Y el otro 5% somos nosotros, el resto de los mortales, que entramos porque son instrumentos excelentes de ahorro, que nos da previsibilidad, que no paga impuesto a las ganancias, no es menor eso, y que podés entrar en pesos y salir en dólares. En las licitaciones primarias siempre entras en dólar, pero luego en el mercado secundario se puede, como veíamos que hablábamos en las clases anteriores, en la SON, entras con pesos y cobras en dólares. Bueno, definición técnica es esto que dijimos, una empresa que se compromete a pagar una deuda. Acá, a diferencia de las empresas, nosotros compramos un pasivo, un instrumento de deuda. Cuando compramos acciones, compramos patrimonio neto. Somos socios. Si la empresa le va recontra bien y un día reparte dividendos, te va a tocar un puchito de dividendos. Acá no. Acá sos dueño de una deuda. Beneficio, si la empresa quiebra y vos sos accionista porque compraste acciones, vas a la cola a cobrar. Primero van a tener que cancelar todas sus deudas. Y dentro de esas deudas entran las obligaciones negociables. Si quedó algo de plata, la van a repartir en el porcentaje de los accionistas. Por eso también es mucho más riesgoso, renta variable, en un hipotético caso de quiebra. Si cobran, cobran últimos. Mercado primario y secundario es lo que hablamos recién. Primario, cuando se emite por primera vez, y el secundario es el que después ustedes a través del broker pueden comprar y vender, que se negocia después. Que como el 95% de los que entran en el primario son institucionales que se lo quedan a finish, hace que haya muy poca liquidez, porque del 100% que hay emitido, hay un 95% que no lo venden porque lo compraron, les encantó el flujo de fondo y lo mantienen hasta el vencimiento. Y el otro 5% sí. Entonces hace que haya poca liquidez en el mercado secundario de obligaciones negociables. Bueno, como hablábamos recién, el tema del objetivo eh, es financiarlo, pero el mecanismo es diferente, por lo que decíamos. De uno vas a ser socio de la empresa, comprando acciones, y de este lado vas a ser acreedor. Esa es la diferencia. Pero el objetivo final es financiar a la empresa. La empresa puede financiarse emitiendo acciones o emitiendo deuda. Ahora hay que ver qué le conviene más, ¿no? Si es una empresa más estable y es simplemente para un proyecto, que ese proyecto va a generar una rentabilidad adicional, le conviene emitir deuda siempre. Porque emitir acciones, vos después cuando te va bien repartís tu porcentaje. Imagínense ustedes a un nivel más micro, su negocio, su emprendimiento, necesitan plata. Si ustedes creen en su proyecto y en su empresa, ¿van a vender porcentaje de su empresa? No. Andar al banco y es preferible pedir plata y a cambio devolver plata antes que pedir plata a cambio de un porcentaje. Porque después, eso es muy común en los emprendimientos, yo doy clase en la parte de emprendimientos en la Universidad Nacional de La Plata, siempre les digo esto, no regalen la empresa cuando buscan financiamiento, es el error más común. Dicen, bueno, dale, te vendo un puntito, ahora que está de moda los puntitos en los negocios, es el peor error que pueden hacer porque si después explota, tenés un zángano ahí que cobra un 5% por haberte prestado plata una vez. Es preferible haber pagado el doble de interés en un banco o a ese mismo tipo decirle, no, yo te devuelvo plata con un interés, pero no un porcentaje de mi empresa, antes que regalar su negocio a su empresa. Con esto pasa lo mismo, las empresas tratan de no emitir acciones, sino emitir deuda, para no regalar la empresa. Vamos a ver un poco los tipos de bonos. Como hablábamos recién, dependen de distintos factores, depende del emisor, puede ser el Estado, que serían eh, bonos soberanos, o bonos corporativos, que son los de las empresas. Dentro del Estado, como dijimos, puede ser nación, provincia, municipal. También se pueden clasificar de acuerdo al vencimiento. La clasificación estándar es esta: corto plazo menor a 3 años, mediano plazo 3 a 10 años, largo plazo superior a 10 años. Esta es la clasificación estándar de renta fija a nivel mundial. En Argentina, como hablamos el otro día, el tema de los plazos es muy difícil medirlos con esto porque 3 años no es corto plazo en Argentina, es largo plazo. Y 10 años, estamos todos muertos en Argentina en 10 años. Eh, es muy difícil yo siempre digo, la definición de
corto, mediano y largo plazo a nivel mundial o instrumentos fuera de Argentina es esta, y de instrumentos de Argentina uno tiene que achicarlo y el corto plazo ya es un año, no 3 o menos. Según el tipo de emisión, tenemos los bonos cupón cero, que reciben un interés periódico, los emitidos con descuento, que esto es lo más común que vamos a ver ahora, las LEDs. Las LEDs es ese instrumento que le gana al plazo fijo con liquidez inmediata. Se llaman LEDs porque son letras a descuento, se emiten a descuento. Al vencimiento pagan 100, pero se emiten a un menor valor. Ahora después vamos a ver en ejemplos concretos. Pero eso sería cuando se emiten con descuento. Y los bonos con cupón, que sería el otro de los bonos bullet, que es lo que más vamos a ver ahora, que son donde hay un cupón que está por fuera, se emite a 100 de valor nominal y después hay un cupón del 8 o 10%, pero que no está implícito y no se emite a descuento. Ahora vamos a ver con ejemplos numéricos para que quede más claro. Tipo de cupón también van a ver que hay diferentes alternativas. Hay ver instrumentos de renta fija que pueden ser con cupón fijo, que durante toda la vida van a pagar el mismo cupón, o un cupón variable, como puede ser la tasa Badlar, que es la tasa de los plazos fijos, o la tasa SER. Hay instrumentos que pagan un cupón fijo, como los instrumentos TO23, que es un bono a tasa fija, y hay los variables que son el que te paga SER más 2%, esos que hablábamos que es una forma de siempre ganarle a la inflación, porque va a estar atado al SER, que es la inflación, más 2%. Pero la inflación no es fija, va a ir subiendo y variando. Entonces, son variables. Por eso el cupón de interés es variable. Y de los que ajustan por Badlar, lo mismo, porque Badlar es la tasa de los plazos fijos. Puede ir subiendo o bajando de acuerdo a la política monetaria que haga el Banco Central. Vamos a ver algunas herramientas de análisis que son fundamentales para poder entender esto. Número 1, y la más importante, ahora vemos la teoría, la vamos a pasar muy por arriba y después vamos a verlo en ejemplo práctico. TIR, tasa interna de retorno. Es el rendimiento que voy a obtener si compro un activo y lo mantengo hasta el final. Por ejemplo, que es un bono a 3 años y la TIR es el 10%, yo voy a tener un rendimiento del 10% anual. Cada año, la TIR significa que el porcentaje que diga la TIR es el rendimiento que voy a tener cada año. Tiene dos supuestos que es importantísimo entenderlo. Antes que entender la fórmula, matemática, la TIR y todo eso, que no importa, entender el concepto y los dos supuestos. El concepto es, la TIR es el rendimiento anual. Yo todos los años voy a ganar tanto de interés. Ahora, siempre y cuando entender estos dos supuestos. Número 1, que se mantiene la inversión hasta el vencimiento, y ahí vamos a un ejemplo. Tengo un bono ON de Telecom, para no tirar tanto IRSA Cresur, Telecom 2025 o 2026. Tiene una tira ahora del 11%. Pagan un cupón del 8, 8,5, pero tienen una TIR del 11%. ¿Qué significa? Que yo, si lo mantengo hasta el vencimiento, hasta el año 2025, voy a ganar todos los años un 11% en dólares de rendimiento. Voy a decir, uy, espectacular. Ahora yo te digo, paréntesis, y analicemos los dos supuestos. Supuesto número 1, que mantenés la inversión hasta el vencimiento. Y acá, fundamental para entender este instrumento, porque al vencimiento pueden ir así, subir, bajar, pero si vos lo mantenés hasta el vencimiento, vas a ganar ese 11% anual. Quizá en un momento de caída y con la volatilidad que hay, en un año ganes un 7, no un 11, y al otro año ganes un 15, o al revés, primer año ganes un 15 y después ganes un 7. Pero en promedio hasta el vencimiento vas a ganar siempre ese 11% anual. Pero entender que ese TIR que te tira es suponiendo, punto 1, que lo mantenés al vencimiento. Si lo vas a vender a mitad de camino, no. Por eso es fundamental entender el flujo de fondos y decir, si yo compro este instrumento, en principio lo voy a mantener hasta el final. No comprarlo sin saber si a mitad de camino lo tengo que vender porque tengo que pagar la cuota o las vacaciones de fin de año. No. Si yo sé que es plata que no voy a tocar de acá a 3 años, lo mantengo hasta el vencimiento. Son instrumentos que te dan la posibilidad de tener certeza de cuándo y cuánto te van a pagar, pero vos tenés que tener la capacidad para, cuando armás tu cartera y elegís este instrumento, decir, este instrumento lo mantengo hasta el final. Quizás después lo vendés en el medio, pero antes de comprarlo, en tu cartera tiene que ser una parte de tu cartera que está destinada a mantenerlo hasta el vencimiento, para no tener problemas de tener que venderlo en alguna caída o algo a mitad de camino,
y perdiste. Porque en el mediano plazo tienen volatilidad. Vas a ir cobrando cupones, pero el precio va fluctuando. Ahora después vamos a ir viendo un poco eso. Entonces, el rendimiento, vamos al ejemplo de este Telecom. Paga el 11, tiene una TIR del 11%, el cupón es del 8%, 8,5%. Vas a ganar 11% todos los años de acá al 2025. Ahora, en promedio, no todos los años 11, quizá un primer año sea menos o más, pero la fórmula te dice que vas a ganar siempre el 11. Y siempre que tengan estos dos supuestos. Supuesto 1, que lo mantenés hasta el vencimiento, no es, che, gané el 11 este año y el año que viene lo vendí. No, lo tenés que mantener hasta el vencimiento. Y el número 2 es que vas reinvirtiendo los cupones a la misma TIR. Imaginemos un flujo de fondos donde yo compré este AON de Telecom y en 2 meses me pagó un cupón de interés. Joya. Ese cupón lo reinvertí en la misma ON. A los 6 meses me pagó otro cupón de interés. Lo volví a reinvertir. Cada cupón que voy cobrando, la TIR supone que lo voy reinvirtiendo. No es que te paga el 11% si lo sacás. Hay cierto interés compuesto ahí en esta fórmula que vos tenés que reinvertir los cupones para llegar a ese 11%. Entonces, presupone que lo vas a mantener hasta el final y que si los cupones los vas a cobrar y los vas a reinvertir. De esa forma vas a tener una TIR del 11% anual. La relación precio-rendimiento, precio TIR, digamos, en las ON siempre va a ser inversa. Cada vez que suba el precio, va a bajar la TIR, y cada vez que baja el precio, va a subir la TIR. Esto simplemente saber esto, que es una relación inversa. Después pueden verlo más clarito, lo mismo que esto. Paridad, van a ver que cuando la paridad es 100, está a la par, cuando es mayor a 100 está sobre la par, y menor a 100 está bajo la par. Más o menos sería que está caro o barato. Después lo vamos a ver con distintos ejemplos, pero esto después lo pueden repasar. La clase que viene que lo vamos a ver más a fondo, vamos a ir viendo más ejemplos prácticos. Esto es un poco la parte teórica y entender que si un bono está a la par, significa que la TIR es igual al cupón. Vamos al ejemplo que estábamos recién. Telecom, en el ejemplo que yo nombraba, tenía una TIR del 11, pero el cupón es del 8. Para que esté a la par, tendría que ser el cupón igual a la TIR. Y la TIR dije que era el 11. O sea que no. Tenemos un cupón que está abajo de la TIR, sería la segunda opción, está bajo la par. El cupón de interés es el 8, pero la TIR es el 11. Me rinde un 11%, ¿por qué? Me rinde más que el cupón que me paga de interés, porque está bajo la par. Después lo vamos a ver con algunos ejemplos. Pero el concepto es este. Ustedes cada vez que tengan una ON, los dos datos fundamentales que van a tener es la TIR y paridad, y 3 datos, TIR, paridad y cupón de interés. Pero con la TIR y el cupón de interés pueden ya saber si está bajo la par o sobre la par. Ahora vamos a ver distintas ON también, donde pueden ver cupones de interés de la ON y la TIR. Y en base a eso, automáticamente podemos saber si está bajo la par o sobre la par. Por eso es fundamental entender estos dos conceptos. TIR, que es la tasa de rendimiento de un bono. Todos estos valores, entras a cualquier página de internet o estos informes que nosotros damos, o donde están los brokers, y te tira TIR del bono y el cupón. O sea que simplemente uno puede con mirarlo, analizarlo, pero es fundamental entender esta pantalla. La relación entre cupón de interés y TIR, que es lo que nos va a permitir determinar si está sobre la par o bajo la par, que en definitiva si está barato o está caro para comprar. Segundo concepto, el primero era la TIR, ahí lo vimos en concreto, esto para después lo repasan, la semana que viene procesenlo, y la semana que viene hacemos, si quieren, una primera etapa de preguntas, lo que sea, pero entender estos conceptos teóricos. El punto 1 de la TIR, con sus supuestos, y el punto 2 la duration, que la duration es la medida de riesgo. Cuando veamos los grafiquitos de rendimiento-riesgo, en la parte de riesgo es duration. ¿Qué duration? Sería la cantidad de años que necesito para recuperar la inversión en ese bono. Sería eso, es una medida de años, es una medida que está en años. Es cuánto tiempo tardo en recuperar lo que invertí. Esta es la fórmula matemática, a esta hora es un choclo, pero sería el valor de los flujos de fondos descontados una tasa de interés dividido el precio del bono. En otras palabras, después lo pueden mirar, sería el flujo de fondos que me genera, cuánto de eso que voy cobrando en fecha lo cobro en años. Fíjense que en este ejemplo, la duration, esta fórmula matemática te termina largando un plazo de años.
Es decir, que en este caso lo recuperaste en menos de un año. ¿Y acá qué conclusiones sacamos? Que cuanto mayor es la tasa de interés, menor va a ser la duration del plazo. Cuanto mayor va a ser el monto del cupón, menor es la duration. Analicémoslo un poco, ¿no? Si el cupón es más alto, yo voy a cobrar más intereses. ¿Y eso qué implica? Que voy a cobrar más plata antes. Entonces, imagínense un flujo de fondos, ¿no? Donde voy cobrando cupones de interés. Uno me paga un cupón del 5 y otro me paga un cupón del 10. Claro, el cupón del 10 voy a recuperar antes la plata. Entonces, la duration, que es una fórmula de años, me va a dar una duration más corta, porque recupero antes la plata. Por eso, si el cupón de interés es más alto, la duration es más corta, pero en realidad, al ser el cupón más alto, yo recupero la plata antes. La frecuencia del pago. Si yo cobro, si esta ON paga trimestralmente y la otra paga semestralmente, por una cuestión de valor tiempo del dinero, yo cobré antes, recupero la plata antes. Entonces, la frecuencia de pago también va a influir que la duration sea menor. Una ON que paga trimestral y una ON que paga semestral, siendo en las mismas condiciones, va a ser menos riesgosa, la duration va a ser más corta. Cada vez que hablamos de duration más corta o más larga, va a ser menos riesgo. Duration es riesgo. Menor duration, menor riesgo. La frecuencia de pago va a ser también que la duration sea más corta, o sea, que el riesgo sea menor. ¿Por qué? Por una cuestión de valor tiempo del dinero. Y cuando hablábamos de esta formulita matemática que era el flujo de fondos descontado en una tasa, era eso, valor tiempo del dinero. Entonces, si la tasa, si el cupón de interés es más alto, cobro más antes, valor tiempo del dinero, me hace que recupere más plata. Si la frecuencia de pago es trimestral en lugar de semestral, también hace que la duration sea más corta, cobro más plata antes, menos riesgo. Y lo mismo con el plazo de vencimiento. Si tengo una VN que vence en el 2024 y una VN en el 2025, va a ser más corta la duration, la de menor vencimiento. Bueno, esto de cláusula de ajuste, vamos a verlo muy por arriba porque no, algo ya lo charlamos recién. Los títulos pueden estar emitidos. Cláusula de ajuste SER, como dijimos, que es inflación, coeficiente de estabilización de referencia, que es lo que ajusta inflación. Hay un desfasaje estadístico porque la inflación se conoce un mes más tarde, pero es lo más cercano a ajustar por inflación. El otro es Badlar, que es la tasa de interés de los depósitos de plazo fijo mayores a $1.000.000 a 30 o 35 días. Sería la tasa de los plazos fijos. Y tasa fija sería, por ejemplo, el TO23, que después cuando en la clase que viene que vamos a ver todo en ejemplos esto. Hoy vamos a ver conceptos teóricos que quiero que los entiendan para que cuando después veamos la clase que viene ejemplos de, miren, esto es el TO23, esto es un bono TB o esto es un bono SER, que sepan a qué ajusta cada uno. Porque eso después les va a permitir decir, bueno, si yo le quiero ganar al plazo fijo y sé que una tasa fija me da el 105 y el plazo fijo rinde el 97, ni hablar, voy por este bono. Si yo le quiero ganar a la inflación, sé que un bono SER me va a rendir SER más un plus, voy por ese lado. Dólar Link, lo mismo, pero ajusta por dólar oficial. Si yo sé que, intuyo que van a acelerar el ritmo devaluatorio, de la evaluación oficial o crawling peg, me conviene atarme activos que ajusten por dólar link. Y los famosos dólar hard, que son las ON que pagan en dólares. Pagan cupón de interés y capital en dólares, pero podemos ingresar con pesos, que son los famosos bonos corporativos que tanto andamos recomendando por eso. Porque hoy es ilimitado, puedes comprar todas las ONs que quieras, te dolarizaste y generaste un interés en dólares. Vamos a hacer un resumencito y después hacemos una pausa, por ahí hacemos alguna pregunta para... Creo que los maté con tanta teoría, pero bueno, la idea es darles un pantallazo, que lo procesen en la semana, lo vuelvan a ver, a leer, y la semana que viene vemos todo práctica. Renta fija argentina, ¿qué tenemos? Bonos en dólares y tenemos los ley local y ley extranjera. Después lo vamos a ver bien cuáles son. Bonos dólar link, que son los que ajustan por el dólar oficial. Después tenemos bonos a tasa fija y ahí entran el TO23 tan famoso que estamos recomendando últimamente, tasa Badlar que ajusta por plazo fijo o tasa SER. Y en base a esto ustedes después puedan poder hacer una cartera o de acuerdo a lo que quieran hacer, es decir, che, vengo haciendo plazo fijo. ¿Y por qué haces plazo fijo? Puedes atarte un bono que ajusta por Badlar y le vas a ganar al plazo fijo, vas a tener disponibilidad inmediata. Y las obligaciones negociables, que hay obligaciones negociables que son bonos corporativos en pesos o en dólares.
¿Querés que haga una pausa, Jean, y hacemos alguna pregunta, algo, para que no sea tan denso, antes de seguir con tanta teoría? ¿Hay alguna pregunta o alguien ahí? ¿O algo que veas que se me pasó, que lo dije muy rápido, que quieras volver a refrescar, alguna idea, mientras me tomo un matecito? No, ahí Mucho de lo que se está dando ahora lo dijiste vos, lo diste vos la clase pasada, ya. y Yo quiero. algunas cosas sí iba a hacer mención a eso, es decir, que por ahí algunas cositas de TIR y todo vimos también con el tema de los fondos, pero bueno, Ah, están cancheros, entonces prepárense. Por lo Hay menos piso del algo que está acelerador. dando vueltas. Yo no, quiero no, sí que tiene que andar. Pero bueno, hoy era importante porque por ahí en los fondos es más difícil de entender estos conceptos. Acá en un bono la única forma de analizar el bono es esta, es mirando TIR duration. Entonces sí o sí lo tienen que entender. Y como decíamos, bueno, eso de los ejemplos de cupón, TIR y paridad. Uno va a saber la relación, esa pantallita que veíamos. Cupón igual a la TIR, está a la par. Cupón abajo de la TIR, está abajo de la par. Y cupón arriba de la TIR, está sobre la par. Entender eso es fundamental. Con eso ya tienen el 90% adentro. Miren lo que les digo. Vamos a ver las condiciones de emisión. Todos los bonos tienen un prospecto de emisión, donde generalmente ahí están todos los datos de cómo va a ir pagando ese título, ya sea soberano o corporativo. En los soberanos te lo van a cambiar porque te van a renegociar, que el default, que la deuda, y te van a cambiar las reglas 800 veces, pero en un bono corporativo se cumple. O si no se cumple, no se cumple por algún cepo que impone el gobierno, pero no por la empresa en sí. Pero bueno, el prospecto de emisión, después le podemos mandar ahí al grupo ya un PDF de la nueva que sacó IRSA. IRSA hoy sacó una licitación nueva de una ON nueva a 36 meses, si no me equivoco, o 30 meses, que tiene una TIR estimada del 5%, baja para lo que estamos acostumbrados, pero es normal una TIR del 5% en dólares. Y ahí sí se puede ver, está la calificación de riesgo de Finch, que te califica la empresa, la prospecto de emisión, que son 115 hojas, y después un resumen, para que no se lean las 115 hojas, pero donde está todo el flujo de fondos y de la empresa y cómo lo va a pagar y cómo va a ir pagando, y si es ley extranjera, ley argentina, qué interés se aplica. Pero los datos más importantes de prospecto es, primero, si es ley argentina o ley local. Ley extranjera le da más seguridad jurídica, es más difícil que cambien las reglas del juego en un tribunal de Estados Unidos que acá un juez de turno que sea amigo del gobierno. La moneda de pago, que son dólares, pero no es lo mismo, algunos te pagan en dólar MEP y otros pagan en dólar cable. El dólar cable es el que es un poquito más caro que el MEP. Eh, y después el flujo de fondos. Esas son las tres cosas fundamentales que tienen que ver en un prospecto de emisión. Después, como veíamos, en las condiciones de emisión van a ver también la fecha de vencimiento, la tasa de interés que se paga, si es fija o variable, el cupón de interés, como hablábamos recién, el ámbito aplicable. Hay algunas que son inclusive ley europea, son muy pocas, algunas de YPF quedaron con ley europea, pero la mayoría son ley argentina y ley de Estados Unidos, ley New York, que lo que define es eso. En caso de problema, ¿qué tribunal te va a defender? Al inversor lo va a defender, ¿no? Formas de amortización. El bullet es el que paga el 100% al vencimiento, que es el más común, pero después hay algunos que van pagando periódicamente parte del capital. La mayoría de las ON que van a ver es el 100% del capital lo pagan al vencimiento. Bueno, después valor nominal, denominación, todo esto es un poco lo que estuvimos viendo, que está todo en las cláusulas que le vamos a mostrar estos ejemplos. Vamos a ver un poquitito los riesgos de invertir en los bonos. Tienen bajo riesgo, pero no implica que no tengan riesgo. O sea, si lo comparamos con lo que es renta variable y las acciones, tienen muchísimo menos riesgo, pero hay riesgos. Por ejemplo, el riesgo tasa de interés. Cuando empezábamos la pirámide de riesgo-rendimiento, veíamos que abajo de todo estaba los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o comúnmente que se les dice bonos libres de riesgo. Esa es la base de lo que tiene que rendir cada activo
y de ahí para arriba se le suma el riesgo local. Por ejemplo, las ON, que rinden el 10 hasta el 18%, ¿cuánto tienen que rendir? Como mínimo tienen que rendir lo que rinde un bono americano, que comúnmente se lo dice como bono libre de riesgo, que rinde el 4 o 5%, y la diferencia, vamos al ejemplo de Telecom, que rinde hoy un 11%, la diferencia entre el 4 que rinde un bono de Estados Unidos y el 11 es la prima de riesgo local. Si sube o baja la tasa de interés, va a hacer que suba o baje el rendimiento esperado de ese activo. Y eso te va a afectar en el precio. Cuando veíamos en una de las filminas que si sube el precio, baja la TIR, y si baja la TIR, sube el precio, en definitiva es esto. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando lo del COVID, que el Banco Central bajó a las tasas de interés a cero? Bajar la tasa de interés a cero hizo que baje el rendimiento de estos activos, el rendimiento esperado. A medida que baja la tasa de interés, sube el precio. Ahí el inversor en ON se vio favorecido. Pero ahora, cuando empezó la inflación alta en Estados Unidos y empezaron a subir la tasa de interés, a medida que suben la tasa de interés, baja el precio del activo. Entonces, si uno mantiene hasta el final el bono corporativo o el bono soberano que sea, como es renta fija, no se va a ver afectado por los cambios de tasa de interés, pero sí en el mediano plazo. Y en el mediano plazo te afecta la condición 2 que dijimos en la parte teórica de la TIR. ¿Cuáles son los supuestos de la TIR? Uno, que lo mantenés hasta el final, pero el segundo es que vos vas a reinvertir todos los cupones. Y la formulita matemática, para simplificarla, te simplifica y te dice que lo reinvertís a la misma TIR del momento que entras. Hoy compro con una TIR del 11 y la fórmula de la TIR ya me hace que cada vez que yo renueve ese cupón de interés y lo reinvierta, lo voy a reinvertir al 11%. Pero en el medio, esta fluctuación de tasa de interés te puede pegar en contra o a favor. ¿Por qué? Porque si bajó el precio de la ON, vos cuando reinviertas vas a reinvertir y vas a comprar más nominales. Vas a decir, uy, no, me bajó el precio, qué cagada. No, es lo mejor que te puede pasar. Si vos sos un inversor de renta fija y vas a Finish, lo mejor que te puede pasar que en el momento que paga cupón de interés baja el precio y que esté bajo la par, porque vas a comprar más nominales. Ahora te puede pasar lo contrario, que te suba el precio y esté sobre la par. Y al revés, entonces vos vas a comprar menos nominales. Y la TIR supone que vas a reinvertir a la misma tasa, a ese 11%. Pero quizá, como cambió la tasa de interés, cuando vas a reinvertir, ya la tasa no es el 11, es el 4 o el 5. Y eso va a hacer que la TIR real de la inversión no sea un 11, sea quizá un 9. En el caso contrario, que baje, y es lo mejor que te puede pasar, va a ser inclusive que te suba la TIR final. Porque acordate que la TIR te supone que vos reinvertís los cupones a la misma tasa de interés. Y eso sería que el precio se mantenga así durante el año, pero el precio va cambiando hasta el vencimiento. Y ese cambio del precio hace que en el momento de la reinversión de los cupones te juega a favor o en contra. Entonces ya la TIR no va a ser nunca el 11%, porque va a determinar que la tasa de interés se mantenga igual en el momento que reinviertas los cupones. Te puede jugar a favor o en contra. Siempre digo más o menos 1 o 2%. Si es un bono corto es mucho menos, más o menos 0,5%. Y ese es el famoso riesgo de reinversión que está ligado con la tasa de interés. En realidad, la intro, el riesgo de reinversión, viene de acuerdo a lo que pasa con la tasa de interés. Y es eso, que determina siendo que la TIR final ya no va a ser el 11, puede ser que sea un 9 o un 13. Riesgo de liquidez, como hablábamos al principio, que es las obligaciones negociables, el 95% de lo que se emite en la licitación primaria van los institucionales y se la quedan a Finish, porque les encantó la TIR, el rendimiento, el cupón, y no la venden. Entonces hay muy poca liquidez en el mercado. Y quizá algunas ON, nosotros siempre recomendamos las que tienen más liquidez, pero hay algunas que por ahí por 1 o 2 meses no hay operaciones. No tenés una punta compradora si querés salir. A eso hablamos de riesgo de liquidez. Ojo con las ON porque hay algunas que tienen tan poca liquidez que quizá después no puedas salir. O si querés salir tenés que convalidar un precio muy bajo. A menor liquidez, las puntas de compra y venta están más abiertas. Riesgo de tipo de cambio. En Argentina tenemos ¿cuántos tipos de cambio? 800.000. Bueno, el riesgo de tipo de cambio un poco es eso, que te cambie el dólar y
hoy te agreguen un dólar nuevo, hoy el dólar MEP está de una forma, por ejemplo, había ONs que pagaban en dólar cable y hace un año atrás vos podías vender en dólar cable más alto que el dólar MEP. Hoy no, solamente lo podés hacer si tenés una cuenta en el exterior a tu nombre. Y ahí te limitaron a comerte vos la brecha y una ganancia más de que el dólar cable está más caro que el MEP. Hoy ya el común de la gente no lo puede hacer. Entonces ese riesgo también del dólar, tipo de cambio, restricciones, está. Riesgo de inflación, riesgo de rescate anticipado, para los bonos con opción de compra, eso hay algunas ON, en realidad pasa en los bonos corporativos de afuera, tienen una opción de compra donde la empresa puede rescatarlos del mercado. Por ejemplo, si ve que caen mucho de precio, a la empresa, ¿qué le va a convenir? Agarrar y recomprarlos más bajo. Si es un bono, tiene que pagar un bono que vale 100 y hoy vale 20, ponele, como están los bonos soberanos argentinos que valen 22. ¿Qué sería lo más lógico? En vez de intervenir como están haciendo esa pavada que están interviniendo en el mercado y gastando las reservas del Fondo de Garantía Social, del ANSES y de las jubilaciones de todos nosotros, en vez de hacer eso, recompran deuda y la mantienen. Hoy compran a 22 una deuda que vale 100. Las empresas también pueden hacer eso y algunas lo hacen. Eso es el rescate anticipado. Sería cuando está muy bajo, a la empresa le conviene, en vez de esperar y en 2 años pagar 100, comprarla hoy a 80. Eso es un rescate anticipado y algunas tienen esa cláusula que vos por ahí lo vas a mantener al vencimiento y 2 años antes te lo rescataron. Riesgo de disminución de calificación. Esta la sufrió YPF, la SON de YPF, hace un año y pico. Estuvieron con una calificación de las más bajas de todas. Y que te bajen la calificación de riesgo lo que implica es que los fondos comunes de inversión o los grandes institucionales tienen ciertas condiciones y cláusulas para invertir. Por ejemplo, no pueden invertir en un bono que sea calificación AA-, tiene que ser AAA o AA+. Si automáticamente a una empresa le bajaron la calificación, tienen que salir a venderla y a venderla esos fondos porque legalmente ellos no pueden estar compuestos por activos de riesgo, ¿no? Porque esa calificadora de riesgo le bajó la calificación. Y si automáticamente un fondo empieza a vender un activo que no tiene liquidez, el precio hace así. Entonces, el riesgo de disminución de calificación te puede afectar que te caiga el valor del activo en el corto plazo. El riesgo de crédito es de que no te paguen o riesgo de default, que no te paguen en el caso de un bono soberano. En el caso de un bono corporativo sería riesgo de crédito, por ejemplo, que entra en concurso. Pasó con Celulosa, que tuvo que renegociar una ON porque no tenía fondos y lo renegoció. Después, otra cosa que está pasando es que desde hace un año el gobierno les dijo a las empresas, porque las empresas, este pago de ON lo pagan al dólar oficial, y a ustedes le pagan dólar cash. El gobierno dijo, bueno, a partir de ahora yo les voy a vender al oficial el 40% y el otro 60%, hagan ustedes lo que quieran. Los que tengan dólares, pongan dólares, y el que no, que compre dólar MEP, o el que no, que lo renegocie. Entonces, pasó que algunas ON de alta calidad crediticia llegó el vencimiento y te pagan el 100% cash. Otras ON agarran y te dicen, llega el vencimiento y te dan la opción de, te doy una nueva ON un poquito más larga, pero te mejoran las condiciones de emisión, y como pasó con IRSA, Pampa, Cresud, que era un golazo, te regalaban un 3% en dólares si ampliabas plazo al vencimiento. Eso por una restricción del central. Pasemos ahora, bueno, esto es un poco la estructura temporal de tasa de interés, es lo que hablábamos al principio. ¿Cómo es el grafiquito riesgo-rendimiento? Que de este lado está todo lo que es porcentaje de rendimiento y abajo tiempo de maturity, duration, que es el riesgo. Ejemplos de prospecto de emisión, por ejemplo, acá tienen una, y ahora después le vamos a enviar la que salió ahora de IRSA, para que la miren bien, después la charlamos si quieren la semana que viene, para no aburrirlos. Estos son distintos ejemplos donde acá pueden ver cómo sale el emisor, cuál es la empresa, el instrumento, obligaciones negociables, cuánto van a salir a negociar, acá en este caso 20 millones de dólares, ampliables a 30, la moneda, dólar, vencimiento con 24 meses, tipo de interés que va a ser una tasa fija a licitar, porque esto se licita en una licitación primaria, la amortización bullet, que te paga el capital al final, y acá están los colocadores, quiénes son, generalmente siempre son Balance, los demás Balance y algún otro más, que son los brokers o bancos
que más licitaciones hacen, periodo de difusión, que es la propaganda que hacen, periodo de subasta, que es ese día se subasta. Las empresas grandes tienen que subastar y emitir una orden con un precio ofertado. Y después el mecanismo de subasta holandesa acepta órdenes desde el precio más bajo hasta llegar a los 20 millones. Supongamos que acá la licitación primaria vía subasta holandesa esta, de MSU, en este caso, MSU necesita 20 millones de dólares. Y subastan 35 millones de dólares. Entonces agarra y desde las órdenes que emitieron del tramo competitivo, que son los que ofertan de más de 50.000 dólares, los va ordenando por tasa. A menor tasa y plata. Entonces vos te entraba en este, me ofreció 2%, 3, 5, 6, y hasta que va llegando cerca a los 20 millones. Al momento que llega a los 20 millones, esta tasa llega a la tasa de corte, que suponte que sea un 6%. Y esa es la tasa de corte de rendimiento final de la ON. Esa ON te va a pagar un 6% de rendimiento, que fue una licitación vía subasta holandesa. Ese mecanismo es el que se llama. Tramo no competitivo, nosotros, los pobres mortales que tenemos menos de 50.000 dólares, entramos y no licitamos, vamos a la tasa que salga del corte. Pero podemos poner igual una tasa que nos diga, mi tasa es el 8%. Si no es el 8%, yo quedo afuera. Pero nuestro tramo, al ser no competitivo, no competimos por la tasa final de corte. Pero sí podemos ponernos una tasa que diga, hasta el 8 entro o el 8 no entro. Eso sí. Hay muchos informes de renta fija para mirar y analizar, pero lo importante es entender estos 4 conceptos. Valor residual, que es cuánto me queda que me paguen del vencimiento. En todas las zonas que son bullet, que son las mayorías que vamos a analizar, es el 100%. Valor residual 100% significa que el capital todavía está pendiente del 100%. ¿Por qué? Porque en las bullet me pagan el 100% al final. Valor técnico, es importantísimo el valor técnico, que el valor técnico sería como si fuese el valor de mercado que debería cotizar. Y de ahí sería valor residual, el valor residual es lo que me falta cobrar de capital, más los intereses del cupón corrido. Si es un interés que paga semestralmente y yo paga dentro de un mes, ya corrieron 5 meses, se fue devengando un interés por 5 meses. Ese es el interés del cupón corrido. Vence el mes que viene, pero a la fecha de hoy hay 5 meses que se corrieron de interés. Entonces, el valor técnico sería cuánto tiene que cotizar hoy esa ON. Y tiene que cotizar el valor residual, que es 100, que es lo que me queda a cobrar de capital, más lo que fue generando de interés corrido. Supongamos que generó 2% de interés corrido, o supongamos un ejemplo concreto, estábamos con la de Telecom, paga un cupón del 8% que lo paga semestralmente. Cada semestre va a pagar 4%. Si estamos a mitad de semestre, ya se devengaron 2%. Entonces, a mitad de semestre yo tengo 2% de cupón corrido, de interés del cupón corrido, y 100 de valor residual. Tendría que estar cotizando en 102. Ahora, el valor de mercado es muy diferente del valor técnico. El valor técnico es lo que debería cotizar según las condiciones técnicas. 102. Pero el valor de mercado quizá es 100. Y eso es lo que define la paridad. Vamos al tercero. Paridad técnica es eso. Precio de mercado dividido valor técnico. Valor técnico es lo que dijimos. En el ejemplo de Telecom me da 102. 100, que es el valor residual, que es lo que me queda a cobrar al vencimiento. 2, los intereses corridos que se devengaron ya. Entonces el valor técnico es 102, que sería el valor teórico de mercado. Valor técnico, asócienlo con lo que debería valer en condiciones normales. Pero el mercado después, oferta y demanda, puede estar arriba o abajo. Que esté arriba o abajo va a ser que esté sobre la par o bajo la par. Y ahí, paridad técnica es eso. Cuando hacemos precio de mercado, suponte que hoy Telecom está cotizando en 98, pero el valor técnico es 102. Me da una paridad del 96. Ahí se la cuentita. Tiene una paridad del 96%. ¿Qué significa la paridad del 96%? Que yo con 96 dólares compro 100. Está bajo la par. ¿De dónde sale eso de paridad y bajo la par o sobre la par? De esta cuentita. Valor técnico, que el valor técnico lo voy a sacar de valor residual más interés corrido, que va a ser 102. Y ahora, supongamos, nos llamamos una ON de Pampa, similar, que está cotizando a 105. Y hoy el valor técnico es 102. De una paridad de 102%, casi 103%. ¿Qué significa? Que está sobre la par. Que
el cupón de interés, si es el 8, a mí me va a rendir un poquito menos, la TIR final va a ser menor porque estoy sobre la par. Y ahí volvemos al primer cuadrito que yo les mostré que se tienen que llevar hoy. Si el cupón de interés es igual a la TIR, está a la par. Si el cupón es más bajo que la TIR, está bajo la par. Y si el cupón es más alto que la TIR, está sobre la par, que sería en este caso. Eso es lo que, todo esto igual lo ven en los informes, sale solo. Ustedes no es que tienen que hacer esta cuentita que yo hice. Yo acá se lo hice para que entiendan. Lo que ustedes tienen que entender es analizar los conceptos. Por ahí acá tengo que explicarles de dónde salen los números, pero después, una vez que entendieron de dónde salen y qué son esos números, es agarrar cualquier informe y ver, che, a ver cuál es la paridad, 93. Ah, mirá, yo con $93 compro 100. Listo, ya está. ¿De dónde sale? De eso, de dividir precio sobre valor técnico. Precio es el precio de mercado por oferta y demanda, valor técnico es lo que debería valer. Y el interés corrido, como dijimos, es el valor, los intereses que se fueron devengando, que sería el valor residual por la tasa de interés por los días transcurridos. La cuentita que hice de que si paga 4% semestral y estamos a mitad de mes, se devengó un 2%, pero se puede hacer a valor diario. De ahí nos lleva a esta conclusión principal. ¿Qué es la TIR? Que la van a ver en todos lados. La TIR es la current yield, que es lo que gano de interés, y más la ganancia de capital. ¿Qué es la ganancia de capital? Si yo compré bajo la par, tengo una ganancia de capital. ¿Qué dijimos en el ejemplo recién? Compro la ON de Telecom hoy y compro con 96 una lámina de 100. Tengo $4 de ganancia de capital. Y a su vez me paga un cupón de interés del 8%. Entonces yo tengo una TIR final que me termina dando el 11. Volvemos al ejemplo que dimos toda la clase. ON de Telecom tiene una TIR del 11% y un cupón del 8%. Es real, datos de hoy. Vence en el 2026. ¿Por qué el cupón está abajo de la TIR? Entonces está bajo la par. Hicimos la cuentita recién, hoy cotiza a 96, cotiza 96 y paga 102, el valor técnico, tiene una paridad de 94, 95, depende si tomamos TLC2, TLC5, TLC1, están bajo la par. Si yo compro bajo la par, tengo una ganancia de capital. ¿Cuál es la ganancia de capital? Que al tener una paridad de 93, con $93 o 94 compré la lámina de 100. Ya gané capital. Y después, la current yield es lo que me paga de interés del cupón. La suma de la current yield más la ganancia de capital es la TIR. Y ahí es porque seguramente alguno pensaba, che, ¿cómo puede ser que la TIR sea del 11 si a mí me paga un interés del 8? Y esta es la respuesta. Teníamos que hacer todo el proceso para entenderlo. La TIR es mayor al cupón de interés porque estás comprando más barato, estás comprando bajo la par. Entonces, la TIR final termina siendo la current yield, que es lo que ganás de interés que paga el cupón, más la ganancia de capital, que es lo que compraste bajo la par. En este caso, los $4 de más que compraste cuando pagás 96 y te dan 100. Ganaste de capital. Y acá, más el interés. Entonces, la TIR ya es el 11, no es el 8, que es lo que paga de interés. Y tu interés no va a ser el 8, va a ser un poquito más, porque vos pagaste con 96, 100. Pero bueno, eso ya es muy fino, después lo vamos a ver con un ejemplo más numérico. Este es el ejemplo que hice recién, de cómo da, lo que vemos y más. Y acá tenemos el ejemplo real concreto de Telecom, que esto lo vamos a repasar la semana que viene bien, pero ¿cómo se lee los datos técnicos? La ON de Telecom es una ON que paga un cupón fijo, esta del 8,5. Telecom tiene dos ON, TLC1, que vence en el 2026 y paga un cupón del 8, y TLC5, que vence en el 2025 y paga un cupón del 8,5. Si vemos acá frecuencia de pago 2, significa que paga semestralmente, hay 2 pagos en el año. Si fuese 4, es que paga trimestralmente. Esta ON, la TLC5, tiene una TIR más baja porque paga capital antes y tiene un valor residual más bajo. Esta por ahí es un poco más compleja, pero lo que tiene acá es que, ahora vamos a ver el flujo de fondos, ya pagó capital antes un 3%, por eso el valor residual es 97, no es 100. No es una ON bullet. Si fuese una ON bullet, el valor residual va a ser siempre 100 hasta el final. El valor par es 97. Los intereses corridos, ven acá, son 114 días, por eso sería 2,61%. Y el valor técnico, que es lo que debería valer, que es el valor par, que es valor residual, más intereses corridos. 97 más 2,61 me da 99,61.
Entonces, si yo hago valor de mercado, que hoy estaba cotizando en 100, dividido valor técnico, 99,61 por 100, me va a dar 100,39. Llegamos acá a la paridad, 100,39 de paridad. Ahí pudimos sacarlo haciendo las cuentitas matemáticas, igual. La idea es que entiendan de dónde salen los números y cuál es la formulita y entender, analizarlo. ¿De qué? Lo que hablamos al principio, la pantalla fundamental que se tiene que llevar hoy es, si el cupón es igual a la TIR, está a la par. Si el cupón es más bajo de la TIR, está bajo la par, y si es más alto que la TIR, está sobre la par. Y veamos acá, por ejemplo, la TIR es 8,25 y el cupón es 8,50, están prácticamente igual. Y la paridad es casi 100, no es 100, es 100,39. Es un poquito más alta, por eso, porque el cupón es un poquito más alta que la TIR. Distinto sería si fuese sido al revés. Después esto lo vamos a ir viendo con muchos ejemplos como para que les vaya quedando bien, bien claro. La idea de hoy es bien fijar conceptos. El flujo de fondos, este es el flujo de fondos de TLS5. ¿Cómo va pagando? Ahora paga un 30% de capital, otro 33% lo paga en el 2024 y un 34% remanente en el 2025. Y esto que está acá es el valor residual. ¿Cuánto me queda pagar? Después lo vamos a ver con la TLS1, que es un poquito más clara porque el valor residual es 100. Este es un ejemplo de otro bono, que es el PBA25, que es del que ajusta por Badlar. Cuando hablábamos de ver cuál es el objetivo de cada uno, si el objetivo es ganarla al plazo fijo, y aprovechar este instrumento que va a ajustar por Badlar más 3,75. Entonces siempre vas a estar arriba. Y a su vez va a tener una TIR hoy del 177%. Altísima. Este bono tiene un vencimiento en abril del 2025 y paga trimestralmente. Ven que acá dice frecuencia de pago 4, o sea, 4 pagos en el año, 4 trimestres. Valor residual es 100 porque te va a pagar el 100% del capital del vencimiento. Los intereses corridos por el trimestre, porque paga trimestral, son 48 días, representan un 11,8%. Entonces el valor técnico era valor residual, lo que me queda cobrar al vencimiento, más los intereses corridos, 118. Si yo ahora hago valor de mercado dividido valor técnico, voy a saber si está a la par o bajo la par. Acá ya sabemos que es 85, pero la cuentita rápida es de vuelta hacer la misma cuenta que hacemos. Hoy cotiza 96, precio de mercado acá. 96 dividido valor técnico, lo que tendría que estar valiendo, me da 85,67. 85,67 la variedad. ¿Qué significa esto? Que está bajo la par. Bajo la par, ¿qué era lo que era bajo la par? Que la TIR es mayor al cupón. El próximo cupón acá te dice cuánto es 85,97. Que esté bajo la par significa que yo con 85 pesos compro 100. Y a su vez, sobre esos 100 me pagan un cupón de interés del 85%. Si yo reinvierto todos los cupones trimestrales hasta el vencimiento, que es el 2025, mi TIR va a ser 177%. Es decir, que por año voy a ganar un 177%. Si en el mitad de camino pasó algo, yo puedo venderlo y tengo liquidez inmediata. Acá tenemos el ejemplo concreto de por qué decimos no hagan plazo fijo, si hay alternativas que le van a ganar al plazo fijo, entender también el instrumento, cuál es el flujo de fondos temporal, pero hay instrumentos que le ganan por lejos al plazo fijo, pero hay que entender conceptos teóricos, TIR, duration, paridad, valor técnico, valor residual, y ahí vamos a poder analizar y sacar buenas conclusiones. Ese es el flujo de fondos de este bono. Por ejemplo, ahora el 12 de julio va a pagar un 23% de interés. Y después un 25, 25, 24, paga cupones altos. Como decíamos, acá te paga 23, pero vos lo estás pagando 80 y pico. O sea, es mucho más alto el cupón todavía, no es un 23%. Y esta imagen de lo que hablábamos de precio del bono hasta el vencimiento. Acá estamos al revés, de 0 a menos 10, digamos. Hoy compro un bono que vence dentro de 10 años, el vencimiento es 0. Si yo lo compro y lo mantengo, no va a tener ningún problema. Pero en el medio, lo que hablamos, el precio puede ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. A medida que más cerca estemos del vencimiento, eso que hablábamos hoy de ese riesgo de reinversión,
que la TIR es 11, pero si cuando yo voy a reinvertir me bajó el precio y compro más nominales, quizá mi TIR sea 13. Cuanto más cerca estemos del vencimiento, esa volatilidad, que son estas dos líneas naranja y azul, se van achicando y va a ser más difícil salir de ese rendimiento que me tira la TIR. Simplemente esto es una matemática de cómo vamos llegando a ese punto. Herramientas para que prueben y analicen. Calculadora de bonos puente, calculadora de bonos salaria y calculadora de bonos Abaco. Acá se hacen clic, van a ir automáticamente a la calculadora del puente de cada uno. Directamente le pusimos para que puedan ir a donde sea. La más fácil es Abaco. Pueden ir a Abaco. De todas las que sirven para sacar instrumentos de TIR y van, es la más fácil. Bueno, ahora viene medio lenta la página, no quiero perder tiempo que ya es tarde, pero de acá pueden ver. Y acá este último es lo que decíamos de la calificadora de riesgo. Y ven acá las letras, esto por ejemplo, SP, Standard & Poor's y Moody. Son diferentes calificadoras de riesgo que le ponen una letra, tienen distintas calificadoras desde la calificación más grande a la más baja. Triple A, doble A y con un más, doble A sola, A menos. Y en base a esto es que lo que decíamos por ahí, un riesgo de que te bajen la calificación. Tenés una ON de YPF que era BBC y de repente ahora es B. Te bajó la calificación de riesgo y a su vez todos los fondos que tienen que invertir en determinada condición que dice ya su prospecto, tienen que salir a vender ese activo. La calificación de riesgo es media arbitraria de estas calificadoras de riesgo. Nosotros hoy en Argentina somos estos, SC menos, acá abajo tomo los bonos soberanos. Pero las ON están acá, tienen AA o AA, BB, algunas son AA más, tenemos buenas ON. Eso es un poco la comparación de las tasas de incumplimiento en el lapso de 5 años entre diferentes bonos. Y acá vemos que los bonos que son AAA no hay directamente probabilidad de incumplimiento. No default, sino incumplimiento, que se atrasen un poco en el pago. A medida que la calificación es un poquito más baja, es más probable que defaulten o incumplan las condiciones. Acá llegamos a B, imagínense Argentina es CCC+, estamos fuera del mapa. Defaulteadores seriales. Y acá, bueno, vemos un poco, esto es lo que después vamos a verlo en detalle, con más ejemplos para ir la semana que viene, pero la idea es ver diferentes gráficas. La forma más fácil de analizar todo esto es con gráficos. Una vez que ya entendimos todos los instrumentos técnicos, vamos a los gráficos y vamos a entender rapidísimo todo. Lo que hablábamos recién de Argentina, donde estamos CCC+, abajo de todo, en el peor de todos. Nuestra calificación de riesgo es similar a Mozambique, Belice, Congo, Angola o República del Congo. Tristísimo, pero bueno, es eso. ¿Viste cuando te dicen más viejo? Sí, sí. Bueno, no sé, Jean, si querés agregar algo que me haya olvidado. No, por ahí ver un poco las consultas y ver usar alguna, no sé si tienen la calculadora de balance ahí a mano, por ahí le mostramos la TLF1 o alguna otra ON Sí, y, ahí ya lo abro. y- y a ver si aparece una otra consulta. Sí. Cualquier cosa o lo escriben por el chat o levantan la mano. Alguno que quiera preguntar algo ya, directamente que vaya preguntando. Voy al caso, les comentamos un poquito más esta ON. Esta ON, la emisión ya salió hace un tiempito, en 2019, y hoy queda el remanente que se opera en el mercado secundario. Entonces, por ejemplo, alguno de ustedes la compró hace un año y medio, ahora necesita el dinero, o va a invertir en otra cosa, o se quiere pasar a otra ON, entonces lo que hace es venderla en el mercado secundario. Ahí es donde aparece otro de ustedes que dice, "Mira, me estoy animando, voy a arrancar por algo conservador", y la quiere comprar. Y ahí es el precio lo que les va a marcar el rendimiento. Como les mostraba Marian y como vimos en la clase de dólares, ustedes la pueden comprar la TLS1 o entran con pesos. Hoy son 465.000, 470.000 pesos más o menos, los 1.000 nominales. Esta, como, bueno, más abajo creo que puede llegar a estar, pero se opera de a 1.000 nominales. En el prospecto de emisión también les va a marcar eso. Hay ONs que se opera de un nominal, sería $1 o 400 pesos más o menos, y otras de a 1.000. Y después
en dólares, sería con $960, compran los 1.000 nominales. A medida que va pasando el tiempo, van a ir cobrando el cupón de interés y al final ustedes van a cobrar los $1.000 que pusieron hoy. Ustedes hoy pusieron 960 y esa es la ganancia de capital que hace que la TIR sea un poquito más alta. Pero bueno, acá cada uno, la alternativa es, decir, bueno, mira, tengo pesos, me quiero dolarizar. Bueno, por ahí los pagaste esos 470.000 pesos y si analizan, dicen 470.000 pesos, ¿cuánto está el dólar MEP? 470, ahí terminan convergiendo a un dólar implícito muy similar. O sea, siempre los instrumentos, ¿qué pasa? Si no se terminan arbitrando. Si el dólar MEP vale 4.50, usted compraría en dólar MEP, con dólar MEP vienen a comprar la ON y la compran en dólares en vez de en pesos. Entonces ahí se va jugando y se termina más o menos arbitrando y estando todo en sintonía. A veces aparece alguna distorsión, pero para que tengan en cuenta. Y acá la que van a ver es lo que mencionaba Marian, la TIR del 11%. Hoy es una ONE de Telecom al 11% y yo la estoy llevando, digamos. Son buenas alternativas. O sea, son instrumentos muy conservadores que rinden un 11% anual en dólares. Eh, Ahí general- amplía un poquitito más la pantalla para que se vea. Eh, lo que decía Jan, la otra, la TLC1, que es la otra que vence en el 2026, paga también semestralmente, el cupón es del 8%, es el ejemplo que di casi toda la clase que íbamos hablando. El valor residual es 100 porque paga el 100% al vencimiento. En el 18 de julio del 2026 va a pagar el 100% en la parte de capital, pero después va a pagar un 4% semestralmente. Acá ahora estamos, que el próximo cupón va a ser el 18 de julio. Paga ese 4%, todos los semestres, julio y enero, sé que cobra un 4% en dólares. Pero hoy, fíjense la paridad, dan 93% de paridad. O sea, yo con 93, sería que con $93 compro 100. Eso sería un poco la cuenta. Y la TIR es 10,94, casi el 11, lo que hablábamos recién. Si el cupón de interés es menor a la TIR, es que está bajo la par. Y acá vemos la paridad, está 93 bajo la par. Y vamos de vuelta al mismo ejemplo. El valor residual es 100 porque me quedó cobrar 100 al vencimiento. Los intereses corridos por 133 días son 2,96, entonces el valor técnico tiene que ser 102,96. El valor técnico es lo que debería valer en condiciones normales de mercado. La gente tendría que pagar esto porque vale esto. Te paga 2,96 de interés y 100 al capital. Tiene que valer 102,96. Ahora, como hay situaciones que dijimos, variables, riesgo país, riesgo empresa, riesgo mundial, hizo que las ON bajen de precio y bueno, hay oportunidades en algunas como estas que están bajo la par. Como el precio hoy está en 96, hoy con $96 compro 100, pero el interés del 4 es sobre 100, no sobre 94. Entonces tengo $4 más que ese 4% sobre $4 más que lo que pagué. Eso hace que termine teniendo una TIR del 10,94. Esta TIR del 10,94, como dijimos, ¿qué es la TIR? La TIR era ganancia de capital más current yield. La current yield está acá, 8,60. ¿Y la current yield qué es? ¿Cuánto gano de interés? Es el cupón más, que es el 8%, pero es el 8% sobre 100, no sobre 96 que pago. Como compro más nominales, termina siendo una current yield de 8,60. Termina siendo un poco más alto. 8,60 más la ganancia de capital. Que mi ganancia de capital, como compré bajo la par, tengo también otros 4 y pico de dólares más. Y eso hace que me termine dando una TIR del 11%. Esos son un poco los conceptos de hoy como para ver. Si vamos a un bono soberano, vamos a la L30, el bono argentino insignia, que hoy cotiza 22 más o menos, tiene una TIR del 56%. Es impagable, obviamente. Y la paridad es del 21%. Yo compro $22, con $22 me da una lámina de 100, pero miren el cupón de interés que me paga, el 0,13% de interés, nada. Si vamos al flujo de fondos, yo voy a cobrar 0,25 centavos y más adelante 0 son centavos que voy a cobrar de interés. Que es lo que le decía al principio de que los cupones soberanos son tan malos que no tienen cupón de interés, entonces es muy difícil que generen renta. y después, no solo para analizar, sino para comparar. La idea es que, no sé, agarran
no sé, porque se le marcan 2, 3 ONs que le gustan por la empresa, por el vencimiento, entonces después lo van a decir, bueno, a ver, esta ON, estas 2, 3 ON las comparo en nivel de riesgo porque se dedican a, están en el mismo sector, son empresas grandes, sólidas y demás. Bueno, ¿con cuál me voy a quedar? Con la mayor TIR. Entonces ahí es jugar con, o sea, a misma duration, ¿qué voy a elegir yo? Mayor TIR. Busco 2 empresas similares. Ahora, por ahí por momento digo, bueno, no, mira, tengo YPF. YPF tiene muchas obligaciones negociables con distintas duration. Entonces, cada una tiene una TIR distinta. Entonces, ahí lo que hay que entender es, mira, la más corta y seguramente rinde un poquito menos, la más larga hoy con la incertidumbre que hay. Entonces, ahí va a ir jugando. Es decir, mira, la misma empresa, mismo nivel eh, crediticio, digamos, porque YPF terminó siendo YPF, si bien hay algunas que tienen cláusulas particulares, que ahí dentro del prospecto de emisión se mencionaba, no sé, hay una que tiene una cláusula de ajuste que eh, es por derecho de exportación. Cada vez que exporta YPF le hacen una retención y está en una cuenta de Estados Unidos un porcentaje de dólares que va dedicado solamente a pagar esa obligación negociable. Entonces, esa obligación negociable rinde menos que el resto. Ahora, ahí cada uno va a decir, mira, YPF es YPF, yo busco ganar un poco más, voy a ir a la que rinde un 8, a la que rinde un 12 y no a la que rinde un 8, que es esta obligación negociable. Pero bueno, eso ya va en el criterio de cada uno, es decir, bueno, a ver, ¿qué quiero o qué estoy dispuesto a asumir? ¿Cuál es mi plazo? ¿Cuál es mi objetivo? Y acá volvemos siempre a lo mismo, perfil, objetivo.